Bienvenidos a otro audio de Mentalidad de Emprendedor, donde analizamos los mejores marcos mentales para acabar llevando a cabo tu empresa. Hola y bienvenido al siguiente audio. En este audio vamos a hablar de una cosa que suelo oír poco, y es el destino como emprendedor, tu destino empresarial, tu propósito. Voy a empezar con un libro muy interesante que es de Simon Sinek y Empieza con el porqué. Y te habla de que hay diferentes capas, ¿no? Por un lado está qué estás haciendo, por otro lado está quién eres tú el que lo está haciendo, hacia quién va. Y por último, abajo del todo el círculo, en medio, está el por qué. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué quieres empezar esa empresa? Y esto parecerá que, bueno, al principio cuando estás empezando te da un poco igual, porque tú lo que quieres ahora mismo es encontrar tu idea, tu producto y testearlo lo antes posible en el mercado y estás obsesionado con eso. Y está muy bien, porque el producto va a ser el vehículo para que puedas comprobar si hay demanda o no ahí fuera. Pero tiene que haber un porqué alrededor de lo que estás haciendo, porque si no, en cuanto lances tu producto, en cuanto veas que a lo mejor no tiene el éxito que tú te esperabas, vas a empezar a desmotivarte. Y si no hay un gran porqué detrás, es muy fácil que vuelvas a reconducirte y vuelvas a volver al camino del que estabas ya antes. Hay muchos emprendedores que no tienen un porqué muy claro, simplemente quieren emprender porque quieren ganar dinero y resulta que después de un tiempo acaban dejándolo todo y vuelven otra vez a trabajar porque no tenían ese impulso suficiente para pasar por ese desierto árido que hay previo a tener cierto éxito al emprender. Muchísima gente, por ejemplo, cuando hablo del tema de emprender, recibo muchísimos correos de gente, y hace poco recibí uno, que me decía, oye, Euge, tengo una idea que es millonaria, tengo una idea que, vamos, va a explotar. Y a muchísimos de ellos yo siempre les digo, oye, mira, la idea y el producto no es lo importante al principio. O sea, lo que realmente es importante es ejecutarlo y llevarlo al mercado. Pero aparte de ello, por mucho que tengas una idea hoy en día se ha vuelto algo común. Lo que tienes que entender es que quizás al principio tendrás que hacer un poco de zoom hacia atrás y empezar a pensar dónde quieres emprender, qué industria quieres tocar, por qué esa industria, qué es lo que te motiva a seguir ahí. Al final, la idea es, por ejemplo, como si te compraras un coche, ¿no? La visión de tu empresa, la industria en la que estás, es como si fuera un matrimonio. Y igual que muchos matrimonios compran muchos coches a lo largo de su vida, lo que no cambian, si quieren seguir con el proyecto, es el matrimonio, es el amor que hay entre esas dos personas. Pero coches y casas, el matrimonio irá comprando muchos. Lo mismo pasa con tu empresa. En tu industria, si tú seleccionas una industria, que es lo que vamos a hablar aquí, y entiendes por qué lo has seleccionado, productos que vas a ir testeando con el mercado en esa industria van a haber muchos. Hay un concepto muy interesante del libro de Lean Startup que te dice que cuando ves que ese producto lo has iterado con el mercado y no funciona, es hora de pivotar, es hora de cambiar en base a lo que has aprendido un poco tu producto y servicio para seguir progresando, porque el mercado te ha dicho que eso no lo quiere. Pero en el pivote, normalmente no se cambia de industria totalmente, sino que iteras el producto, lo cambias un poco, lo modificas según los datos que has ido obteniendo y sigues construyendo, pero con tu porqué sólido. El pivotaje viene del concepto de básquet, de tener un pie quieto en el suelo con lo que has aprendido y mover el otro. El pie quieto es tu industria y el pivotaje, el pie que cambias, puede ser tu producto o idea. Por lo tanto, en esta clase, para empezar a descifrar tu destino, quiero que hagas un poco de zoom hacia atrás y antes de pensar en qué producto o idea quieres lanzar al mercado, empieces a pensar en qué industria es la que quiero entrar, a qué industria quiero entrar y por qué quiero entrar en esa industria. Al final tenemos que entender que las ideas y los conceptos está muy bien, pero como emprendedor quiero que escuches esta historia porque te va a encantar. Y es que, no sé si te acuerdas, pero en tema de las redes sociales, Facebook no fue la primera. No tuvo la idea de la red social. El que tuvo la idea de la red social al principio fue una empresa que se llamaba Friendster.
Esta fue la primera y luego pasó a ser MySpace. Y luego apareció un chico que se llama Mark Zuckerberg y desarrolló lo que hoy conocemos como Facebook y hoy se ha convertido en este empresario multimillonario, uno de los jóvenes más ricos del mundo. Y tenemos que entender por qué pasó eso. Y en parte es porque Mark Zuckerberg entendió a la perfección cómo ejecutar esa idea, cómo llevar a cabo en el mercado esa idea y cómo protegerse luego contra competidores. Y cómo hacer mil y otras cosas que se basó no en la idea, sino en la pura y mera ejecución. Y tenía un porqué claro. La misión de Mark Zuckerberg era quiero que todas las personas del mundo estén conectadas. Seguramente si vais a la misión y visión de Friendster y MySpace os dais cuenta que no es tan potente como la de Mark Zuckerberg. Yo creo que ahí realmente es donde aparece la clave del éxito, la clave del emprendimiento. Por eso ha tenido ese éxito, porque su misión y visión estaban claramente definidas. Hay muchas veces que critico administración de empresas, pero hay cosas que obviamente son muy potentes. Y una de las pepitas de oro que extraigo de la universidad y que te traigo aquí, y voy a hacer que no pases por todo ese proceso y te gastes miles de euros para que lo entiendas, es el concepto de misión y visión en una empresa. La misión es lo que quiere hacer la empresa a corto plazo, su misión actual, y la visión, que para mí es lo más importante, que es lo que está haciendo el zoom este hacia afuera, es cómo se ve esa empresa a largo plazo, qué cambio quiere crear a largo plazo. La visión, para mí, para que lo entiendas, es el porqué de la empresa. ¿Por qué está viva tu empresa? ¿Por qué? Y tienes que tener claro que para acabar teniendo éxito tienes que dejárselo claro a todos tus clientes, porque si no, no hay razón de ser de tu empresa. Puede venir cualquier otra persona mañana mismo, tener un porqué mucho más claro y definido que tú y acabar destronándote enseguida. Porque hasta ahora lo único que estabas haciendo era rellenar un hueco donde la gente transaccionaba contigo y se iba, pero no te apoyaba, no era fan del porqué de tu empresa. Al final la idea es que tengas ciertos clientes potenciales que vayan un poco más allá que simplemente transaccionar con tus productos y servicios. Imaginemos que quieres sacar una página web donde vendes productos que ayudan a la gente a ser más saludable. Si simplemente hablas de las características de los productos y les dices a la gente, pues mira, esto es así, 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 la gente entrará ahí y transaccionará con tu producto, pero no se volverá fan. En cambio, si dejas bien claro que los productos es un medio simple para conseguir realmente el porqué de tu empresa, que es hacer que todas las personas acaben adoptando un estilo de vida más saludable, porque es el cambio que quieres ver en esta sociedad, ahí tienes una empresa ganadora. Eso es muy distinto. Y eso es lo que te va a hacer pasar de facturar 1 millón al año a 10, 20, 100, etc. Eso es lo que separa a las grandes empresas de las simples transaccionadoras del momento. Y como os decía antes, hay muchas industrias en las que puedes entrar, pero tienes que entender claro por qué entras en ellas. Por industrias me refiero, por ejemplo, a la industria de la agricultura, de la construcción, del transporte, de la información, de las finanzas, de la educación. Me da igual cuál es la tuya y por qué quieres entrar ahí. Uno de los ejercicios que te planteo en este audio es que acabes escribiendo cuál es esta industria y razona por qué. Además, es interesante porque quiero que entiendas por qué estás entrando ahí y quiero que sepas en todo momento que para entrar a una industria, yo lo que recomiendo a los emprendedores nuevos es que construyan sobre fortalezas, que construyan sobre cosas que ya se les da bien. Si desde pequeño te han dicho que, oye, eres increíble ordenando los alimentos y escogiendo y cocinando, etc., pues ¿por qué no entras en una industria que vaya con esas fortalezas? Aquí hay que entender un concepto que quiero que te quede clarísimo, y es que hay muchos emprendedores que veo últimamente que yo los llamo surfeadores de oportunidades, oportunistas, por así decirlo. Y no se fijan en cuáles son sus fortalezas, que luego hablaremos de cómo encontrarlas, sino que simplemente se fijan en la oportunidad del momento e intentan captar esa oportunidad al vuelo para ganar dinero. ¿Y por qué? Porque se piensan que pues esa oportunidad es donde está ahora mismo todo el dinero y no se puede hacer dinero en ningún otro sitio más. Pero si vas a la lista Forbes y empiezas a analizar quiénes son los multimillonarios que están ahí arriba, te das cuenta que las industrias en las que se han hecho multimillonarios son muy diversas.
Hay gente que se ha vuelto millonaria en temas de software. Hay gente que se ha vuelto millonaria. Hay una mujer que se ha vuelto millonaria en temas de vender yogur helado. Hay un montón de diversidad de industrias, pero ¿sabéis por qué han destacado en esa industria? Porque han construido sobre fortalezas, cosas que ya eran ellos realmente potentes. Porque si no eres el mejor en tu industria, si no eres el número uno y no entiendes cómo realmente llegar a la cima con conceptos como el de por qué estás construyendo esto, tu empresa va a estar tambaleándose constantemente. Es lo que os decía antes. Imaginémonos ahora que se ha puesto de moda el tema del Bitcoin y tú simplemente montas la empresa porque crees que hay dinero ahí, pero tú no tienes una historia potente para vender esa empresa. ¿Qué pasará cuando el día de mañana aparezca un joven de 25 años, por ejemplo, que lleve desde los 15 invirtiendo en Bitcoin y entienda el poder que tiene esto para mejorar la vida de personas en el tercer mundo y que tenga una propuesta de valor mucho más interesante, con una historia mucho más potente? Como cliente, ¿con quién iríais? ¿Con la autoridad en el sector que lleva hablando de estos temas de hace 10 años y que tiene una historia potente y que realmente tiene una misión y una visión clara? ¿O con alguien que veis que simplemente está transaccionando porque sabe que la oportunidad está ahí, hay dinero? Quiero que tengáis la epifanía de que no solamente hay que buscar oportunidades, sino que hay que entender claro tu destino empresarial, el destino de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque la gente no es tonta, la gente ve entre líneas. Cada anuncio que pongáis, cada vídeo que colguéis, tu web, qué estáis contando en vuestra página de quiénes sois, todo cuenta. Y te aseguro que yo lo he hecho muy mal en estos sentidos. Por eso te traigo estos conceptos aquí, por eso los tengo grabados. Nosotros cuando empezamos la empresa de zapatillas al principio, no éramos nadie en esa industria. Escogimos esa industria porque vimos que se podía hacer dinero. Y nos sirvió muchísimo para aprender y obviamente es parte de mi recorrido. Pero esa industria, nosotros no éramos nadie expertos. Se veía entre líneas que no entendíamos lo que estábamos haciendo al principio. Obviamente al final conseguimos transaccionarlo y acabar delegándolo a la fábrica de Elche para que pudiéramos vender directamente a las empresas y de ahí el negocio cambió totalmente. Pero al principio tuvimos que pivotar porque se veía que eso no era nuestra misión. No teníamos una razón clara de ser. En cambio, mis últimos negocios, cuando he transaccionado y cuando he transicionado al tema educativo, está clarísimo. Está clarísimo cuál es mi historia y por qué me levanto cada día para que mi empresa siga creciendo. Lo mismo tiene que pasar contigo, depende de la industria en la que estés. Si, por ejemplo, vamos a decir que te apetece estar en la industria de lo que decía antes, de la cocina, tiene que quedar clarísimo por qué tú estás ahí. Y además, y esto ya es un extra, en tema de redes sociales, y estamos hablando aquí de un concepto avanzado, que es lo que hace que vas a pasar en redes sociales de ser un novato a un experto, si entiendes esto a la perfección. Y es que en redes sociales la mayoría de gente simplemente, por ejemplo, escoge una industria y empieza a hablar de esa industria. Pero simplemente da consejos y transacciona sin ningún tipo de motivo. La idea para que tu negocio despegue en redes sociales, y tiene que ver muchísimo con este punto, es que primero escojas la industria, por ejemplo, la cocina. Pero dentro de la cocina tienes que explicar tu historia. La industria es lo que va a hacer que ganes dinero. Vale, en la cocina lo tienes seleccionado. Ahí es donde vas a transaccionar, venderás tus productos, venderás tus servicios, lo que tú quieras. Pero luego tienes que contar una historia para atraer la atención. ¿Por qué os creéis que hay gente en redes sociales que no triunfa? Que acaba teniendo, por ejemplo, yo vendo productos de café y nadie les compra y nadie les ve. Y tienen que pagar mucho dinero a las redes sociales, por ejemplo Facebook e Instagram, para enseñar sus anuncios. ¿Por qué no tienen visitas orgánicas? Porque la gente entiende que quiere vender café, pero no entiende quiénes son y qué misión y qué visión tienen. No lo tienen claro. ¿Por qué voy a seguirte a ti? En cambio, cuando empiezas a introducir una historia dentro de las redes sociales, tu misión, tu visión, y hablas de eso, de por qué te levantas cada día, ahí cambia todo radicalmente, porque la gente ya no te sigue porque estás vendiendo café, te sigue porque tienes una misión. Imaginemos que has inventado una fórmula para que el café
descafeinado tenga las mismas propiedades que el café cafeinado. Pues contarías toda tu historia. Llevo 10 años intentando hacerlo, hablando con todos los mentores posibles del tema del café, los expertos que me dijeran cómo se podría hacer y por fin lo he construido. Y ha sido a lo largo de varios años de desarrollo. Incluso puede ser mucho más emocional. Estuve a punto de ser un adicto al café, bebía 10, 20 cafés al día, tenía que poner una solución. Pero ahí ya te estás empezando a mostrar tú cómo eres, con tu misión, con la visión. Los valores quedan claros. Tenemos que entender que la historia es lo que va a hacer que los ojos acaben atrayéndose a ti. Y lo mismo pasa con tu negocio. No conozco ningún negocio que realmente sea potente, que no haya una historia. Podéis ver cualquiera, desde Coca-Cola. Coca-Cola, mirad cómo se vende. Creó un personaje, a Papá Noel. El personaje de la felicidad por excelencia. Esa es su historia. Pero podéis verlo con un montón de empresas. Y las empresas que van a perdurar en este mundo son las que entienden este concepto, que tienes que tener una misión y una visión clara. Como os decía, Mark Zuckerberg tiene clara su misión. Si vais a su página y buscáis misión de Facebook, quieren conectar a todos los humanos de este planeta. Eso es poderoso. Ya no simplemente quieren ganar dinero vendiendo anuncios a la gente que usa redes sociales. No. Tienen una razón de ser mucho más grande. Y hay diferentes preguntas para acabar encontrando tu misión. Quizás ahora mismo no estás preparado para tener una misión. Yo siempre digo que como emprendedor no está nada mal que vayas a trabajar para otra persona y que de ahí desarrolles esa misión y visión. Que hagas un paso atrás y que si todavía no tienes claro qué hacer, que por lo menos escojas una industria. Por ejemplo, imaginaos que tienes claro la industria de los videojuegos, pero todavía no tienes una misión y visión clara para hacer una mejor solución en el mercado. Podrías ir a trabajar para alguien en esa industria y empezar a ver qué problemas surgen, cómo lo hacen, y aprenderías de gratis. Bueno, no solamente gratis, sino que encima podrían incluso pagarte por aprender. Por ejemplo, mi misión queda clarísima. Mi misión la descifré hace muchísimo y fue: quiero ayudar al máximo número de personas a través del conocimiento. ¿Veis el poder que tiene eso? Yo me levanto cada día con eso. Y aquí sobre todo lo que no puedes hacer es copiar otra misión y visión. Hay mucha gente que veo que ahora está haciendo cuentas de Instagram y YouTube con mi mismo misión y visión. Pero como os decía antes, la gente no es tonta, la gente lee entre líneas. Tiene que ser verdadero, tiene que ser algo que te salga de dentro. Y para ello hay diferentes preguntas que puedes hacerte. Por ejemplo, hay personas que con lo que crecieron a su alrededor, eso les potencia encontrar su misión-visión. Yo, por ejemplo, mi padre leía mucho de pequeño y me lo instaló desde pequeño. Yo enseguida empecé a leer y era algo que crecí con ello. Ahí te pueden dar ciertas pistas para ver por dónde van los tiros. Por ejemplo, ¿qué has hecho en los últimos 5, 10 años? ¿Qué experiencia tienes? Pues por ahí también puedes encontrarlo. O, por ejemplo, ¿de qué hablas con tus amigos? ¿De qué hablas y que no te aburres nunca? ¿Qué es lo que podrías hablar durante mucho tiempo con tus amigos? Ahí puede también aparecer algo. ¿Con qué se te pasa el tiempo volando? Cuando estás, por ejemplo, trabajando y entras en ese concepto de flow, de fluir, que es que el tiempo se te pasa realmente súper rápido, ¿con qué se te suele pasar rápido el tiempo? También puedes encontrar una pista. Y si todavía estas preguntas no te sirven, quizás es que no hayas conocido muchas cosas para poder decidir cuál es tu misión y visión. Quizá debes ir todavía un paso más atrás y empezar a probar muchas cosas. Hace tiempo un amigo mío le dije, oye, el sushi, que es una comida japonesa, es una comida que es increíble. Y me dijo, no, yo nunca lo he probado y no creo que me guste. Y yo le dije, oye, ¿cómo sabes si no te gusta? ¿Por qué no te abres el paladar? En ese momento le compramos sushi, se lo hice probar y al principio no le gustó, pero poco a poco lo fue probando y le fue gustando. Y le dijo, oye, ¿te das cuenta que en tu paladar hay 10 o 20 comidas que conoces, pero hay más de 1000, 2000, 3000 diferentes sabores ahí fuera que todavía no has experimentado? ¿Cómo puedes decidir cuál es tu comida favorita si todavía no las has probado todas? ¿No sería más interesante probar muchas comidas antes de decidir cuál es tu favorita? Lo mismo pasa con la misión-visión. Hay mucha gente que ha probado 5 cosas y dice, es que no sé cuál es mi cosa favorita. A lo mejor es que no la has probado todavía. Por eso hay una fase previa a esto, que es probar muchas cosas hasta que algo digas, esto es lo que me gusta. Ahí realmente puede salir algo súper poderoso. Y para concluir este audio simplemente quiero que te vayas hoy pensando en esto, y responde a esas preguntas. ¿Qué es lo que se te da bien? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué historia puedes contar en tu industria?
¿Por qué has escogido esta industria? ¿Cuál es la misión y visión de tu empresa? Ten claras estas preguntas, escríbelas, piensa en ellas, madúralas. Veslas pasando por tu subconsciente, piensa en ello, porque si entiendes esto, el poder que vas a tener sobre otra gente cuando consigas montar la empresa va a ser descomunal, porque no caerás en el típico error de montar una página web y se ve desde fuera que solamente estás vendiendo para transaccionar. Tiene que quedar claro qué razón de ser tienes, porque ahí vendrá la gente realmente fan de tu negocio. Y eso puede significar un cambio increíble. Así que nada, este marco mental de destino empresarial creo que queda bastante claro. Y nada, nos vemos mañana con otro superpotente. Y hasta aquí otro marco más. Recordad que lo importante es aplicarlo y nos vemos en el siguiente.